El Papa en la Biblia, se lo explico a evangélico honesto. Parece que este evangélico es una persona honesta que anda buscando la verdad y Santi le explica sobre el Papa. Vamos a ver este video. Recuerden que le dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético para que usted vaya y haga como yo. Le da like al video y a todos sus videos y se suscribe al canal de Santiago Alarcón. Me encanta este canal. Dale play. Vamos a ver. Ángel. Bien, Ángel. ¿No estás manejando, no, Ángel? No, ahorita no. Ok. Ángel, Un momentico para esto. ¿de dónde nos hablas, querido? Ángel. Yo soy de Venezuela, pero vivo en Austin, Texas. Un venezolano en Texas. Saludo a todos en Venezuela. Me encanta que sea así. Titán, vos sos evangélico, me decías, ¿verdad? Sí. Bien, ¿de qué denominación sos? ¿Qué te puedo decir? Evangélico. Porque... A una iglesia no denominacional vas. Sí, no, Ok. no denominacional. Ok, 10 puntos. Bueno, contame, ¿qué es lo que nos querías decir, amigazo? A ver. Que yo he estado siguiéndote durante yo creo que el último año. Y me gusta mucho la forma en la que tú has investigado todo sobre la Iglesia Católica. Y ahora estoy tratando de tomar esas objeciones que tú tienes o esa forma de pensar para yo rebatir con otras personas que son cristianas cercanas a mí. Entonces, pero siempre buscan alguna manera de darle la vuelta y como no tengo mucho conocimiento así, sino que he ido aprendiendo según la marcha, pues he ido aprendiendo según lo que te he escuchado decir a ti y a ciertos otros youtubers así como tú que son católicos, pero verdad, chavo, de verdad, si te soy sincero, tengo bastantes dudas. A ver, ¿me entiendes? te entiendo perfectamente y me encanta que hayas subido. Ahora, te hago una pregunta cortita, vamos así tipo ping pong, dale. A ver. Si sos evangélico, ¿cuál es la razón por la que querés responderle a otros evangélicos? No Claro. entiendo eso. ¿Qué te motiva a eso, a hacer eso? Claro, vamos a ver. Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder Sí. defenderla ante cualquier tipo de planteo? Yo sí. En el comentario fijado, Dazan Escuela de Apologética. Voy para allá. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Señores, me voy a anotar en Dazan, ustedes verán. Que escuchándote a ti, he visto que hay muchos como huecos en lo que uno cree, chavo. Ok. Hay muchas cosas que no tienen respuesta. Hay mucho hueco en lo que uno cree. Ojo, oye lo que dice el protestante. En cambio, según lo que te he escuchado hablar a ti, tú siempre tienes alguna respuesta para esas preguntas que nosotros no tenemos. Ojo. Ok. Bueno, no creo, primero, no creo que yo entre dentro de esta descripción. Hay muchísimas cosas que desconozco de la fe católica, pero si de alguna manera he podido contribuir y ayudar, me encanta. ¿Vos qué estás en medio de una búsqueda, un proceso? ¿Cómo está tu fe? Yo creo que sí, que él parece como que está como investigando algo que no le cuadra sobre el protestantismo. Él parece que está en algo. Vamos a ver. Yo creo en Dios, chamo. Creo por sobre todas las cosas. De verdad, casi toda mi vida yo se la entrego a Dios día a día, chamo, porque considero que es la manera de vivir. Trato de hacer las cosas bien, pero según lo que he escuchado Ojo. y lo que he visto, siempre toda mi vida tuve detrás como que nosotros al principio, pues, mi mamá era católica y mi papá era evangélico y a la final terminamos siendo todos evangélicos y me criaron a mí desde pequeñito evangélico. Ok. Pero siempre he tenido afición por el catolicismo porque tengo familiares católicos también. Entiendo. Pero siempre Se dividió la familia ahí. había como una discusión entre uno, no, porque aquellos son idólatras por las vírgenes, por los santos, Las por imágenes. la cuestión. Entonces, te he escuchado a vos y habla. Señores, y todo esto es por una mala interpretación. Cuando viene la división y la cosa, es una mala división que viene, una mala interpretación, un mal entendimiento, es que viene a dividir todo. Con otras personas católicas y me han dicho que es que no es así. Nosotros no idolatramos a esas personas. Qué buena onda, Claro. qué buena onda. Tenemos en otro. Qué buena onda. En otro nivel, O sea, vos estás abierto a la verdad. Sí, yo estoy buscando
Yo estoy buscando la verdad. Ok, bien, 10 puntos. Me gusta eso, me gusta lo que dice este protestante. Escuchen, yo estoy buscando la Estemos verdad. en otro- Escuchen. Qué buena onda. Otro nivel, O sea, vos estás abierto a la verdad. Escuchen. Sí, yo estoy buscando la verdad. Ok, buscamos la bien, verdad. 10 La puntos. verdad de Dios, pero Me encanta, buscar más sobre el camino. me encanta. Bueno, amigo, te escucho entonces, te escucho, dale. Vamos a ver. Bueno, y eso es lo que ha pasado en toda mi vida. Tengo una parte de la familia que es católica, una parte que es evangélica. Siempre ha habido discusiones. Yo siempre, como me crié siendo evangélico, siempre vamos a decir que hasta cierto punto se menospreciaba la iglesia católica, se menospreciaba la parte de la familia que era católica, pero ahora viéndolo desde otro punto de vista, que ya soy adulto, que ya puedo analizar mejor las cosas, Mm, veo que las cosas no eran como se la pintan a uno. ¿Sí? ok, ok. ¿Y cuáles son las preguntas que tendrías para hacernos? Vamos a ver. Bueno, yo siempre no, desde hace unos meses para acá he estado conversando con mi papá sobre lo que es lo que tú siempre dices de la sola escritura, Ajá. de la sola escritura. Y él siempre me da la vuelta, pues, y me dice, no, porque es que lo que pasa es que no puedes tener ¿cómo te dice? No puedes poner a nadie por encima de Dios. Entonces, si estás poniendo al Papa, el Papa también es un hombre, y Dios es primero, y la palabra de Dios. Papi, pero si la palabra de Dios, vamos a decir que hasta cierto punto el catolicismo fue el que nos trajo, pues, fue Dios, pero el catolicismo fue el que le dio como que el sello a lo que es la Biblia ahorita. No, eso no es así, que tal, tú estás equivocado. Entonces, a veces no me gusta porque es mi papá, no quiero discutir con él, ¿sí Claro. me entiendes? Pero tenemos El papá cerrado, que no, que los protestantes son los malos. un punto de vista sobre eso, Los católicos. muy diferentes y a veces me estreso. Te entiendo. Te entiendo perfectamente. Mira, de hecho, esto que vos decías que tu papá te dice, yo estoy completamente de acuerdo. Cuando tu papá dice, no puedes poner a nadie por encima de Dios, Es cierto. amén. Amén, claro. Chocolate. No podemos poner a nadie por encima de Dios. Y es que si vos pones a alguien por encima de Dios, eso podría ser calificado como idolatría. Y la Iglesia Católica condena eso. ¿Cómo vas a poner a alguien por encima de Dios? Dios es lo último. Dios es lo perfecto. De Dios dependemos todos y depende todo. Amén. Entonces, jamás la Iglesia Católica diría que alguien debe ponerse por encima de Dios. No, todos estamos por debajo de Dios. Todos estamos llamados a someternos a Dios. Y Dios, porque es Dios, nos convida, nos invita a entrar en su reino para participar de lo que Él es. Entonces, bajo ningún punto de vista yo estaría en desacuerdo con tu papá cuando dice no podemos poner a nadie por encima de Dios. Claro, pero es que la Iglesia Católica enseña justamente eso, que nadie puede estar por encima de Dios. De hecho, Jesucristo es Dios, por ende nadie puede estar por encima de Jesús. Jesús es la autoridad, es la cabeza. La Biblia, que muy bien vos decís, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, por ende su autor es Dios, pero como Biblia, como conjunto de libros, ha sido armado esto, ha sido hecha esta Biblia por la Iglesia Católica. Exacto, por la Iglesia Católica. Ahora, la misma Biblia enseña que Jesús es la cabeza de la Iglesia. Es Jesús la cabeza de la Iglesia. La gente, algunas veces los no católicos, los evangélicos, suelen confundirse con la autoridad del Papa. Porque como nosotros decimos que el Papa es la cabeza, por así decirlo, lo confunden con Jesús. Es como que estamos reemplazando a Jesús por el Papa. Sí, ellos creen que estamos reemplazando a Jesús, es cierto. Pero es que en realidad lo que la Iglesia Católica predica, y por eso es que se dice esto respecto al Papa, es que Jesús deja un encargado de obra, vamos a decirlo. Jesús deja un mayordomo, Jesús deja un Eliaquín, un sirviente, para que guíe a sus hermanos y a toda la iglesia. Jesús deja uno, y ese es
el Papa, el Padre. Por sobre el resto. Dejó a los apóstoles y por sobre los apóstoles dejó a uno que es pastor supremo. Pero no porque está reemplazando a Jesús, sino porque está siendo el mayordomo de Jesús. ¿Te acordás la historia de José y el faraón? ¿Te acordás de esa historia en el libro de Génesis, José y el faraón? Sí, claro. Bueno, claro, ¿te acordás de que José no era el faraón, pero el faraón le había dado todo el poder a José para que José administrara las cosas del faraón? El faraón era la cabeza, pero José lo representaba con la autoridad del faraón para llevar a cabo la voluntad del faraón. ¿Te acordás de eso? Sí, claro, claro. Bueno, eso es lo mismo que la iglesia predica acerca del Papa. Ojo. El Papa no es Jesús, el Papa no reemplaza a Jesús, ni el Papa está por encima de Jesús. Pero el Papa fue puesto, el primer Papa fue Pedro, el Papa fue puesto para ser mayordomo de Jesús en su casa, que es la iglesia. Mayordomo. El Papa tiene la obligación de llevar a cabo la voluntad de Jesús en la iglesia como el supremo pastor. Señores, ¿Se entiende? muy buena enseñanza, muy buena explicación de Santiago. Con esta enseñanza, si usted anda buscando la verdad, usted lo entiende, señores. Usted se enfoca y dice, ok, vamos a ver, hoy, ¿por qué esto y por qué aquello? Ok. ¿Te entiendes? Si tú andas buscando la verdad, concéntrate en esto que está diciendo Santi. ¿Entiende? Pero no porque es un pastor que reemplaza a Jesús, sino porque es el encargado de obra que deja Jesús para que lleve a cabo la voluntad de él en la iglesia. Entonces el Papa y los obispos, toda la jerarquía de la iglesia, todos deben someterse a Jesús. Todos deben someterse a Jesús. Jesús obviamente es la cabeza. Ahora, cuando hablamos de autoridad... Como el pueblo de Israel también se sometió a Moisés y se llevaba de todo lo que decía Moisés, Dios mandaba a Moisés y el pueblo se llevaba de lo que Moisés decía de Dios. Normal. Dentro de la fe cristiana nos referimos a la Escritura, pero la Escritura no es la única autoridad infalible. Es también la iglesia y es también la tradición. Pero no quiere decir que la iglesia esté por encima de la Escritura. No, la iglesia recibe la revelación transmitida en la Escritura, recibe la revelación, si bien digo, transmitida en la Escritura y en la tradición, y ella, como pastora y maestra de la iglesia, con su cabeza el Papa, nos clarifica qué es lo que enseña la revelación para que podamos interpretarla correctamente y no malinterpretarla y tener nuestras propias ideas acerca de lo que enseña, en este caso, la Biblia. Ahí el Papa, la iglesia, los maestros, los obispos explican al pueblo qué es lo que deben creer en una doctrina. Mira, esto dice esto, esto, esto y esto, y esto significa esto, esto y esto. Usted tiene que creer esto. Si no fuese así, entonces todos fuéramos protestantes y todos interpretáramos a nuestra manera y todos pensaríamos distinto, diferentes doctrinas. Yo pienso esto, tú piensas aquello, etcétera, como pasa en el protestantismo. Eso no pasa en la iglesia católica. Y ojo, tiene 2000 años en eso. 2000 años creyendo lo mismo. Como así también la tradición. ¿Se entiende? Entonces, esa es la tarea de los obispos, del magisterio de la iglesia, del Papa por sobre todas las cosas, que es el sumo pastor. Esta es su tarea. No es estar por encima de la Biblia o por encima de la palabra. No, su tarea es someterse a la revelación y mediante la guía del Espíritu Santo interpretarla correctamente, porque para eso es pastor. Dios lo llamó a Pedro como pastor de la iglesia. Para eso es pastor, para interpretarla correctamente y enseñarle al pueblo cómo se debe vivir la fe católica correctamente. Wow, muy buena enseñanza, señores. Y con esto te dejo. Ya te dejo con esto. Recordá ese pasaje de San Juan capítulo 21. En el Evangelio de San Juan capítulo 21, Jesús, ¿qué le pregunta a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y dice, sí, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, pastoréalos a todos. Esa es la cita, esa no es. A todos pastorea Pedro. Cuando Pedro recibe esa comisión, nosotros podemos entender de que Pedro está recibiendo el llamado a ser pastor de todas las ovejas del Señor. Y justamente eso es lo que hace el Papa, pastorear a todas las ovejas del Señor.
Una última preguntita ahí que te voy a hacer. Encantado de la vida de poder tratar de responder. Y si no te puedo responder, te lo digo. Vamos a ver. Los católicos, los católicos en general, no te digo los curas, no los obispos, no. El católico, como dice, de a pie. El católico de a pie, la iglesia católica cree que está lleno del Espíritu Santo también. O solamente los obispos, los curas, No. Ok, el protestante hace esta pregunta, que si están llenos del Espíritu Santo, porque si están llenos del Espíritu Santo no van a necesitar la iglesia, y la iglesia me guía a mí a toda verdad y no hay problema. Pero no es el mismo, no es la misma luz, no es la misma, no lo guía de la misma manera. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no para interpretar. Yo no tengo el Espíritu Santo para yo interpretar sin equivocarme. A mí la iglesia es quien me dice, mira, este pasaje quiere decir esto y esto. Yo puedo leer y entender muchas cosas. Por eso es que este protestante dice eso. Vamos a ver. o solamente los obispos, los curas. No. Mira, fíjate. Cuando la Iglesia Católica enseña lo que siempre el cristianismo ha enseñado y lo que está en la Biblia. Ojo. En primer lugar, uno nace de nuevo, y el Ojo. nacer de nuevo está en relación justamente con la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros a partir del bautismo. Ok. A partir del bautismo. Luego está la confirmación, que es en el momento en el que el Espíritu Santo viene sobre el creyente para dotarlo de los dones necesarios para llevar a cabo la obra que Dios desea que ese individuo lleve a cabo, que siempre tiene que ver obviamente con la evangelización y con el servicio al reino de Dios. En armonía con la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es la llamada justamente a eso. Ok. Entonces, el Espíritu Santo es el, ¿cómo diríamos? Es el protagonista de toda esta historia en la iglesia. ¿Por qué? Porque imagínate lo siguiente, ¿cómo nosotros podríamos confiar en que la iglesia interpreta correctamente la revelación si el mismo Dios no la estuviese asistiendo de tal forma que evita que caiga en el error? La iglesia, si no fuera por el Espíritu Santo en ella, podría corromperse, caer en el error, terminar abrazando herejías, pero nosotros confesamos de que eso es imposible porque Jesús hizo una promesa a su iglesia. ¿Cuál fue esa promesa? El Espíritu Santo Lo guiará a toda verdad el Espíritu Santo. vendrá, el Espíritu de verdad vendrá y los guiará a toda verdad. Les recordará todo aquello que yo he enseñado. Entonces, el Espíritu Santo es clave y está en la iglesia, guiando a la iglesia, fortaleciendo. Ahí el protestante que es más radical dice, el Espíritu Santo me guiará a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo a mí, yo leo la Biblia y el Espíritu Santo a mí me guía y me da la correcta interpretación. Es el protestante individual, lejos de la iglesia. No es así, no. Esa promesa fue para la iglesia, para los ministros, para los miembros, los jerarcos, como dicen, la jerarquía. Claro, porque si no fuese así, ¿cómo explica de que cada denominación, cada grupo protestante interpreta la Biblia y la interpreta de una manera y otro grupo la interpreta de otra manera y creen cosas distintas? ¿Cómo explican eso? El Espíritu Santo no puede estar enseñando lo mismo a distintos grupos. No, nunca, jamás. Fortaleciendo a la iglesia, sosteniendo a la iglesia, preservando a la iglesia. La vida de la iglesia depende justamente del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, pero en este caso hablando de la guía del Espíritu Santo, claro. Exacto, pero entonces con lo que me estás diciendo es decir que toda la iglesia, no importa la jerarquía en la que tú estás, seas el católico de a pie o seas el cura, el obispo, el mismo papa, todos estamos llenos del Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo obra acorde al llamado que cada uno ha recibido. Obviamente el Espíritu Santo no va a obrar en mí de la forma en la que va a obrar en el Papa. Claro. Porque obviamente hay llamados que son distintos. No porque el Papa sea, ¿cómo decirlo? Ni siquiera mejor persona que yo.
¿Está bien? Eso no se trata de ser mejores o peores o ser, ¿cómo decirlo? No sé cómo, no hay una distinción en cuanto a todos como hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero particularmente hay ciertas personas que llevan a cabo una tarea o tienen una misión y el Espíritu Santo asiste a esa gente, la ayuda a esa gente para llevar a cabo bien esa tarea que el mismo Dios les ha encomendado. Claro. Sí, bueno, no te quito más tiempo, pero la última cosita que te voy a decir es, cuando hablo con mi papá, pues, acerca de eso, él me dice, bueno, como todos tenemos el Espíritu Santo, podemos leer la Biblia y el Espíritu Santo nos va a poner en el corazón. Entiendo. Ahí está lo que yo decía, por eso era que él preguntaba esto, este protestante, porque oye lo que dice el papá de él, dice que no, a mí el Espíritu Santo me guía a toda verdad, porque dice que el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. Pero no a toda persona particularmente, no es así. Cuando hablo con mi papá, pues, acerca de eso, él me dice, bueno, como todos tenemos el Espíritu Santo, podemos leer la Biblia y el Espíritu Santo nos va a poner en el corazón. Entiendo. Y en el hacer todo lo que Dios quiere con nosotros. Pero es eso, pues. Pero, hey, muchísimas gracias, Santi. Mira, lo único, mira, me parece muy buen punto el que está señalando tu papá y te comento esto simplemente para que lo ayudes a pensar, a meditar a tu papá con esto. Vamos a ver lo que le va a decir Santi. Yo supongo que Santi le va a decir que cada grupo interpreta distinto y hay diferentes interpretaciones. Supongo yo, porque eso es lo que pasa en el mundo protestante. Vamos a ver, denle like, señores. Si todos tienen el Espíritu Santo, ahí va. Y el tener el Espíritu Santo te es garantía de que vas a interpretar correctamente la Biblia. Bueno. Fíjate lo siguiente. Si todos tienen el Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo es garantía de que vas a interpretar correctamente la Biblia, ¿por qué hay tantas diferentes interpretaciones? Exacto, porque hay tantas diferentes denominaciones, es verdad. Claro que es verdad. El Espíritu Santo no puede estar enseñando cosas distintas a cada grupo. Entonces, ¿qué espíritu es el que está enseñando? Tarea para la casa, investígalo. Porque el Espíritu Santo es uno, es una persona. El Espíritu Santo desea guiarnos a toda verdad. Entonces, si todos tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué hay tantas interpretaciones distintas? ¿Por qué hay tantas denominaciones distintas? ¿Por qué? Bueno, debe haber algo ahí que no encaja, ¿se entiende? Debe haber algo ahí que tenemos que arreglar. La respuesta es que está el hombre detrás. Nosotros somos los imperfectos. El que te conté. Y la respuesta es, para mí, mirá, y con esto ya te dejo, no te quiero atrasar más. Para mí, la respuesta es la que enseña la Biblia. La Biblia dice de que Él guiaría a toda verdad su iglesia, pero particularmente esto se lo dijo a sus pastores y maestros, quienes eran los apóstoles, y luego sus sucesores, porque en el concilio de Jerusalén vemos que hay una participación entre los obispos, los apóstoles y el Espíritu Santo. Dicen los obispos y los apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros. Entonces, ahí podemos ver que en cuanto a interpretar doctrina, el Espíritu Santo guiará toda verdad a aquellos que han recibido por parte de Dios el mandamiento y la legitimidad para obrar como pastor y maestro de la iglesia. ¿Se entiende? Sí, sí. Ese me parece que es un punto importante. Amigo, ¿me podés mandar un mail por privado y seguimos en contacto? Ojo. Claro que sí, por supuesto. Mándame un mail a, viste como mi canal, rinconapologético@gmail.com. Mándame un mail ahí, decime, soy Angelito, más o menos decime quién hablaba con mi papá y demás, y yo me voy a poner en contacto con vos. ¿Puede ser? Ojo. Claro que sí, claro que sí. Dale. Angelito. Gracias, hermano. Un abrazo enorme, Titán. Dios. Duro, Angelito. Tú ves, cuando las personas andan buscando la verdad, sí, me gusta. Cuando las personas están en esa búsqueda, honestamente, me gusta. Bueno, señores, les dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético para que usted vaya, les dé like. ¿Qué opinan? Voy a leer todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.